¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Yo sé que apenas dije, nos dejamos todos los niños que se vayan, pero quiero hacer esta pregunta todavía. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? ¿Recientemente? Y a lo mejor unos pueden decir, no recuerdo la última vez que yo lloré, ha sido tanto tiempo. Y unos están diciendo, yo soy un llorón. Yo soy una persona que llora, que puede llorar en tiempo, y otros que no han llorado en años. Unos pueden decir, ¿sabes qué? No es ser hombre de llorar. O a lo mejor puede decir que llorar es enseñar debilidad. Pero mientras que te pregunto cuándo fue la última vez que, que lloraste, quiero decir, ¿qué haces con el dolor y la tristeza en tu vivo? No estoy preguntando que si hay tristeza y dolor. Te pregunto, ¿qué haces con el dolor y la tristeza en tu vida? ¿Tienes una espiritual rígida en el labio superior? Somos piadosos y por lo tanto no somos así. Hay un lugar para el dolor en la vida cristiana. El Señor ve a la manera a lo mejor diferente que muchos. En Salmo 56:8 ha meditado en esto. Aquí David está sufriendo, está oprimido y está hablando de confiar en Dios. Está diciendo que el Señor pone las lágrimas y dice, pon mis lágrimas en tu botella, ¿no están en tu libro? Es interesante, ¿verdad? Mis lágrimas están en tu botella. Como que es decir que no hay cualquier lágrima en los ojos de los santos que el Señor ha olvidado. Los pone juntos. ¿Quién puede olvidar el versículo más corto en la Biblia? Describe al Señor Jesús parado en el cementerio llorando en la tumba de su amigo Lázaro. Él vio sus lágrimas como un signo de amor y afecto. Recuerda, el rey Salomón dice en Eclesiastes 3, hay un tiempo para llorar y tiempo para reír, un tiempo para llorar y un tiempo para bailar. El pueblo de Dios pueden verse durante las escrituras que se están expresando abierta y públicamente de su dolor. David enseñó en la nación de Israel un lamento después de la muerte del rey Saúl y de su buen amigo Jonatán. Entonces muchos en las escrituras pueden ver expresando el dolor de lágrimas, pero no, a lo mejor no hay quizás un más conocido que el profeta Jeremías. Él a lo mejor a veces se llama un hombre que lloró mucho. Jeremías también se atreve a haber escrito un libro entero sobre el dolor y lamentación. Antes de ir al libro de lamentación, quiero que vayan primero a Jeremías capítulo 1. Hay que ver quién es este profeta. Jeremías capítulo 1. Le quiero dar un poco de historia para que puedas entender al libro de Lamentaciones. Para que podamos entender qué es el hombre que lloró tanto.
hay que darte un fondo primero, una historia, que bajo del rey Saúl, David y luego después Salomón, que Israel fue una nación estable. Después de la muerte del rey de Salomón, la nación se quebró en el norte y el sur. Los tribus del norte fueron describidos como el nombre de Israel, pero en el sur se llamaron el rey de Judá. Esta división, junto a la pecaminosa de cada nación, fielmente causó la caída de los ambos. El reino duró más o menos como 200 años, y durante ese tiempo tuvieron 19 reyes. Fueron malvados y idolatras. Y en el 725 finalmente juzgó la nación enviando los ejércitos asirios para destruir el norte y tomar cautivos a los judíos. El reino del sur de Judá, en embargo, duró 345. De los 20 reyes, 8 eran piadosos. Pero ese también nación tenieron tiempos de avivamiento y tiempos de apostasía espiritual. Durante los últimos años de la existía de Judía, como Dios dijo un hombre. Durante ese tiempo, durante los últimos años de Chuck Swindoll dijo, los sacerdotes fueron infieles, los profetas hipócritas y los políticos egoístas, y el pueblo judío lo aprobó. Entonces mira a Jeremías capítulo 1, Jeremías capítulo 5. Y para que veas la descripción de la nación, para que veas cómo fueron. Versículo 23. Pero este pueblo tiene un corazón terco y rebelde. Han desviado de él y se han ido. No dicen en su corazón, temamos ahora a Dios nuestro Señor, que da llueva a su tiempo, y tanto llueva del otoño como la primavera, que reserva para nosotros las semanas establecidas de cosecha. Sus iniquidades han alejado estas cosas. A sus pecados han privado del bien, porque mi pueblo se encuentran impios, se vigilan como cazadores al hecho, ponen trampa, atrapan hombres, como una juela llena a los pájaros, así están sus casas llenas de engaño, porque eso se engañaron y enriquecieron. Han engordado y se han puesto lustros, también sobrepasan obras de maldad, no defienden la causa del huérfano para que prospere, ni defienden el derecho del pobre. Así esto es como el tiempo, el pueblo, como era en su tiempo de Jeremías, cuando Jeremías fue llamado a predicar a esa nación. Entonces si vas al capítulo 1, allí en versículo 5, el llamado de Jeremías. La palabra del Señor vino a él en versículo 5. Antes de que yo formé en ti te conocí, y antes de que nacieras te consagré. Te puse por profeta de las naciones. Pero mira, a versículo 10. El Señor los llama a las profetas, pero muchos dicen no. Pero el versículo 10 le da su mandamiento y le dice, mira, en versículo 10. Él dice, ha puesto mis palabras en tu boca. Mira, hoy te ha dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos. Es lo que vas a hacer. Para arrancar, para derribar, para destruir, para derrocar, y para edificar y para plantar. Eso es lo que su mensaje es, de reprensión y destrucción, y así como renovación y construcción. Pero va a ser difícil. Mira a versículo 16 de capítulo 1. Y yo pronunciaré mis juicios contra ellos, su nación,
por toda su maldad, porque me abandonaron y ofrecieron sacrificios a otros dioses y abandonaron la obra de sus manos. Mira lo que dice en versículo 17. Tú pues prepárate, levántate y diles todos los que te mandé, y no temas ante ellos, no sea que yo te infunda temor delante de Dios. Yo te apuesto hoy como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda la tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, para declarar el Señor, para librarte. ¿Cómo te sintieras si Dios te ha llamado así? A lo mejor decías, pues sí, pero hazlo rápido. Jeremías fue un profeta para la nación de Judá por 40 años. Y fue fiel. Y por 40 años le dijo a Judá, y por 40 años los judíos ignoraron y odiaron a Jeremías. Jeremías, no ibas a decir que era estoico. Este hombre, como decimos antes, es un hombre de lágrimas. Ve a Jeremías 9, versículo 1. Jeremías, pensando en las promesas de Dios, dice que en mí hiciera que mi cabeza se hiciera de agua. Mira en capítulo 13, 16. 15. Escucha y presten atención y no sean altaneros, porque el Señor ha hablado. Den gloria al Señor a su Dios antes de que haga venir las tinieblas y antes de los pies ustedes tropiecen sobre los montes oscuros y mientras ustedes estén esperando. Versículo 17. Pero si no escuchan esto, mi alma sollozará en secreto por tal orgullo. Mis ojos llorarán amargamente y se llenarán de lágrimas. Capítulo 14, 17. Dice: Tú les dirás esta palabra, que viertan lágrimas mis ojos noche y día sin cesar, porque con gran quebrantado han sido quebrantada a la virgen hija de mi pueblo, y una herida muy dolorosa. Entonces aquí entiendes lo que está pasando aquí. Las personas son idólatras. Y Dios está diciendo: yo soy el que tú debes de adorar. Eres un Dios celoso por su pueblo que le adoren a Él. Porque Él agarra su gloria de Él como muchos han. Entonces por 40 años Él llora y finalmente su paciencia ya se acabó y da ira a su mismo pueblo. Para el Judá manda a los babilonios. Entonces Nebuchadnezzar ataca a Judá 3 veces y da 3 deportaciones donde llevan a la nación de Israel y los manda a Babilonia. Primero lo causa en el año 6 o 5, así es como Daniel fue y sus amigos fueron a Babilonia. La segunda fue en 595, es donde el profeta Ezequiel fue a Babilonia. Y finalmente en 588 BC, él viene otra vez y finalmente va a Jerusalén. Y sabemos a Jerusalén, donde aquí el rey
de David tuvo su ciudad, pero también allí está donde estuvo el templo de Salomón, el templo de Yahweh, el templo donde tú vas a adorar el Dios verdadero. Y Nebuchadnezzar viene en 588 y después de 2 años de atacar la ciudad y de matar de atacar esa ciudad, Jerusalén se cae y lleva a esas personas a Babilonia. Entonces Jeremías se queda allí. No lo llevaron a él. Pero mientras que está allí, está caminando, mientras la ciudad en llamas, y ve en la tierra personas que fueron matadas, destrucción sobre todo él, y todo está en Jerusalén, en la capital de los israelitas, el centro de donde vive Jehová, su Dios. Entonces Jeremías ve su devastación y ve con lágrimas lo que él sabía que iba a venir si la nación no arrepentían. Él no dice te dije, pero a lo mejor dijo te dije. Entonces puedo imaginar a Jeremías está viendo todo lo que está pasando o está escribiendo o algo, está exprimiendo lágrimas lo que está en su corazón y articula lo que las lágrimas, lo que él lo siente, y aquí lo tenemos aquí en escritura en el libro de Lamentaciones. Entonces por favor vayan al próximo libro. Jeremías tiene 52 capítulos y después viene Lamentaciones de Jeremías. Lamentaciones es un libro de 5 capítulos de lo que Jeremías escribió, sus lágrimas. Muchos lo olvidan porque están entre 2 libros grandes de Jeremías y Ezequiel. Lo hemos escuchado y si no a lo mejor lo hemos leído, pero Lamentación está ahí en medios, está después de Jeremías porque está creído que él lo escribió después de estos eventos. Es un libro de 5 libros. En estos 5 capítulos son lamentaciones, son cantos de lágrimas, puedes decir. El Salmos es como decir 5 cantos de la muerte de Jerusalén. Y poesía especialmente nos ayuda a nosotros para poder expresar nuestras tristezas. Cada capítulo, como dije, de Lamentaciones es un poema en sí mismo. Pero lo que no podemos ver en el español es que cada poema, cada capítulo 1 tiene 22 versículos. Capítulo 2 también tiene 22 versículos. Capítulo 3 tiene 66 porque ese es 22 por 3. Y capítulo 4 es 24 y 22 y 22. Capítulos 1, 2 y 3 están en alfabeto, diciendo que usó el alfabeto de cada palabra cuando empieza. Entonces si ves como ves el primero, como dice, como yace solitaria la ciudad de tanta gente. Si ves en el hebreo dice solo está la ciudad. Como siempre en el versículo 2 cuando dice llora amargamente, dice amargamente llora. Entonces él usa un poetría como el alfabeto lo usa. Cada A empieza el versículo 1 con A y el versículo 2 empieza con B en el hebreo, y así va durante los 22 alfabetos de hebreo. Entonces Lamentación es poetría y también es muy técnico porque tuvo que hablar
primero con, hay que decir la palabra A, y después el versículo 2 con algo que empezó con la palabra B, y el tercer versículo con una palabra que empieza con C. Lo que no vemos en español lo podemos ver en hebreo. Entonces queremos que veamos esto. Y primero empezar de pensar, él está llorando y de la tristeza, y él lo pone en poesía, y para la primera vez lo puedes ver y puedes verlo como que cómo lo puede hacer, porque esto es muy técnico. A lo mejor no enseña las lágrimas y la tristeza, pero yo digo que sí enseña las lágrimas y la tristeza, porque aquí la alimentación no nomás es algo caótico de dolor, como dicen, debes de ser, en nuestro mundo debes de ser auténtico, ¿verdad? Nomás sale. Y a veces como lo que vemos nosotros, que es autenticidad, pero Jeremías es auténtico, y luego está escribiendo este poema. Esto es producido por una reflexión, conciencia, que Dios lo ha hecho y cómo vamos de aquí. Entonces, aquí el dolor fue categorizada. Entonces podemos decir que fue más intensificado porque ha pensado por esto. Sea que también es por alfabeto, podemos decir que es de una A a Z de dolor. Cada poema es un dolor del caído de Jerusalén. No quiero que esto sea una clase, pero que sea un sermón, pero que quiero que veas aquí en capítulo 1 describe el ruina de Jerusalén. El número 2 enfatiza la ira de Dios a su pueblo. 3 en sus 66 versículos está más conocido, porque aquí hay que pide por misericordia. Número 4, él ve lo que está pasando en Jerusalén. Y 5 es una petición a Dios. Entonces es difícil de ver aquí como ver. Es como para poner una fence aquí. Aquí es lo que yo entiendo de hacer esta mañana. El libro no dice de quién escribió este libro, pero con las cosas que sabemos y la lengua que usa y la tradición que le ponen sabemos que él escribió este libro. Entonces aquí tenemos una colección de 5 colecciones de lamentaciones. Aquí vemos una historia, es emocional, libro doloroso. Y aquí en Jerusalén. Y aquí está cantando. Entonces, Lamentaciones es un libro de llorar. Pero es más de eso. Pero a lo mejor es, vamos a ir a este libro de llorar para nuestra edificación. Sí. Déjame explicar. Sabes de que este púlpito queremos predicar en cierta manera que es expositora. Que vamos a la escritura y vemos qué es lo que está entendiendo el autor a nosotros. No queremos poner nuestra lo que nosotros vemos allí, pero que lo que el mensaje del autor es el mensaje. Un sermón topical, podemos decir, que dice lo que la Biblia dice sobre el dolor. Eso no es malo, pero aquí es lo que es. Predicación expositiva es qué es el punto del mensaje. Entonces el texto me dirige a lo que yo voy a decir aquí.
Y si nomás yo vengo y hago lo que, lo que yo quiero decir y encuentro los versículos, es diferente. Pero en cierta lamentación, yo escogí lamentaciones. Entonces sí puedo escoger eso. Pero yo quise ir al Antiguo Testamento. Yo quiero ir al Antiguo Testamento, que es algo que era un poema. A mí me gusta el poema para que podamos entender la belleza de las escrituras. Quería hablar sobre tristeza y de sufriendo, porque es importante que tengamos una teología de sufrir y de llorar. Es muy... Quiero que entendamos que podemos llorar mientras que alabamos y adoramos a Dios. Entonces, por eso escogí Lamentaciones, para poder ir y agarrar ayuda. Porque cuando se trata de nuestra vida, hay sufrimiento, hay dolor. Y esto es algo familiar y algo que son visitantes en nuestras vidas. Y el cristianismo no es de tener ganancia en dinero, o de nomás sonreír y pasarlo todo. Ese es el otro lado. No quiero que pienses que nomás puedes comandar que Satanás se te vaya, y que como que si él es el único que está abajo del sufrimiento, o que puedes nomás hablar bendiciones en tu vida. No, quiero que entiendas que como vivas en el mundo. Dice Philip de Courcy que estamos viviendo en el otro lado de Génesis 3. ¿Cómo vivimos en el sufrimiento? Y podemos vivir con Dios entre el sufrimiento. Alguien dijo que el púlpito puede fallar de ayudar el escuchador. A veces el escuchador no está preparado por el púlpito para prepararse de que lo que va a venir, que es el sufrimiento y las tristezas. Muchas veces las personas cuando están sufriendo, van a los doctores. No está diciendo que eso es malo, ciertamente, pero que quiero que sea mi trabajo de predicar a ti todo lo que viene de Dios. No quiero dejar ciertas partes afuera que te puede ayudar y te puede beneficiar y te ayudar. Te quiero preparar y asistir, que puedas tomar el sufrimiento y puedes tomar la tristeza y puedes ver a Cristo como el más grande en tu vida. Dice un autor: cada vez que no vemos toda la revelación de Dios en su completamente, en completo, están proviendo al enemigo de plantar heresías. Entonces, si yo no te enseño todo este lado de la vida cristiana, no te voy a ayudar a ver el beneficio de la tristeza. Entonces, si Lamentaciones fue la única parte, el único libro de las escrituras, tú vas a ver que Dios es fiel y que su ira también va a venir. Pero si nomás tenemos 65 libros de la Biblia, entonces no vamos a tener lo que necesitamos para cómo
cómo pasar sobre sufrimientos. Sabes, unos libritos chiquitos que nomás tiene el, el libro de Nuevo Testimonio y los Salmos y Proverbios. Son buenos. Pero no quiero que lo bueno es que tenemos todos los 66 libros. Entonces esto es escritura. No nomás es que toda escritura es inspirada por Dios, pero que es también nos ayuda para corrección, para ayudarnos en toda justicia. Entonces en los próximos semanas vamos a ver este libro de Lamentaciones de Jeremías para también ver cómo nosotros podemos ver esto. Entonces quiero ver 4 propósitos de este libro. Yo lo voy a hacer esto rápido porque yo quiero leer este libro. Primero, el propósito del libro de Lamentaciones es para revelar los resultados devastadores del pecado. Uno de los propósitos de Lamentaciones es de enseñar la devastación de las consecuencias del pecado. Los pecados nunca da las promesas que te promete. Causa destrucción, destruye las familias, las sociedades. Cuando una persona dice que lo que yo hago detrás de la puerta en privado no va a afectar a nadie, no, el pecado afecta a todo. Tiene devastación, tiene un afecto bien grande. Nosotros vivimos en una sociedad donde es creado que las leyes de Dios nos baja y que no nos ayuda a expresar a lo que nosotros realmente somos. Pero en realidad los mandamientos es donde el gozo está encontrado. Dios no está manteniendo algo de ti, no te está manteniendo del gozo, no, te está dando gozo por medio de la obediencia. Un hombre dijo: nosotros somos libres. Número 2. El propósito de este libro es de revelar el deleite de esperar en Dios. Una de las mayores contribuciones de Lamentaciones ha hecho que nuestra fe está en el himno: grande es tu fidelidad. Esta es una acotación de Lamentaciones 3:27. Lamentaciones son 5 capítulos de dolor y de desesperación, pero sabemos que no hay esperanza en nosotros, sino en Dios. Aquí el clímax del libro, en capítulo 3, Jeremías estalla de su razón para la esperanza y dice: esto lo recuerdo a mi mente, por tanto tengo esperanza. Las misericordias de Dios ciertamente nunca cesan, porque tu compasión nunca fallan. Son nuevos cada mañana. Grande es tu fidelidad. Jeremías está diciendo esto cuando Jerusalén parecía. Número 3. Lamentaciones revela la fidelidad decidida de nuestro Dios soberano. Él no nos habla y no entiende y no tiene la intención de que su palabra se cumpla. Porque Dios es bueno a su palabra. Él es fiel. Dios será fiel tanto en la misericordia como el juicio. Lamentación nunca dice que fue Babilonia que hizo esto, pero lo dice claramente que Dios es el que hizo esto. Entonces Dios está determinado a ser fiel y lo vemos de tomar seriamente. Cuando obedecemos, tenemos su
sus bendiciones, pero cuando desobedecemos, Él nos da su ira. Número 4, es para recomendar el privilegio de deber en la oración y adoración. Lamentaciones es la desesperación personal de Jeremías por la devastación nacional. Su aflige y su entristece, pero sus gritos son de los fe. Dios es el que hizo esa, y Él sabe que si Dios lo hizo, Él también lo puede corregir. Entonces, su alabanza se ve en capítulo 5, en versículo 19. Tú está en tu trono por generación y por generación. Esa es adoración que ves el Dios, ver a Dios como es y regresar lo que es Dios. Ser adoración es recibir la revelación de Él y ser ese eco chiquito, lo que Él te mandó a ti de parte de su revelación. Entonces Lamentaciones nos recomienda de ir a Él, para Él en oración y adoración, para ir en frente de su trono. G.K. Chesterton dijo de un ateo: el peor momento de un ateo es cuando está realmente agradecido y no tiene a nadie en quien agradecer. Añadiremos que otro momento triste para ese ateo es cuando está sufriendo y no tiene nadie a quien lamentarse. Eso es Dios. Entonces, Lamentaciones es un memorial el funeral de Jerusalén, que pasó miles de años antepasados. Nos ayuda a su pueblo y a todos de todos los tiempos a lidiar en su sufrimiento, e incluso el sufrimiento merecido, y clamar a Dios con fe en medio del dolor. Lo que quiero hacer es leer Lamentaciones a ti. Estamos bajo en tiempo y eso sí es triste. Aquí lo tengo que dejar. Entonces te tengo que dar tarea para que leas Lamentaciones. Es un libro emocional, un libro doloroso, y en algunos lugares es una lectura espantosa. Leer el libro es como escuchar un documental de detalles bíblicos de una derrota militar de Judá. Quiero que sientan lo que Jeremías está sintiendo, para que vean, para que puedan ver también cómo tener fe como la que Jeremías tenía, y a través de su llanto. Desafortunadamente no lo puedo leer, pero quiero que ustedes hagan esa pregunta. ¿Ha llorado así? Él tiene fe, está levantando en su fe. ¿Dónde llevas a tus tristezas? ¿Dónde vas cuando las cosas no van bien en el mundo o en tu vida? Jesús dijo: en este mundo vamos a tener dificultad y vamos a sufrir, pero yo ha ganado el mundo. Pero necesitamos entender que, como Eugene Peterson dijo, que sufrimiento en sí mismo no nos lleva a la persona a una relación con Dios. Sufrimiento en sí mismo no nos lleva directamente a Dios. Pero asimismo el sufrimiento nos puede ir al otro lado, afuera de Dios. Entonces, cuando sufres, tú adoras en tus lágrimas y vas a Dios o vas de Dios. Le dices: ¿cómo lo puedes hacer? O dices: tú lo hiciste. En tu
en todo lo que tú sabes, tú lo hiciste esto. Dice que tú pones nuestras... En Hebreos dicen, nosotros no tenemos un... En Hebreos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que han sido tentaciones. Por tanto, hay que acercarnos con confianza al trono de la gracia para que podamos recibir misericordia y encontrar gracia para ayudar en tiempos de necesidad. Si tienes tiempo, tú vas al sumo sacerdote que ha pagado por tus pecados. Vas a Él. Ve a Él, porque Él va a tomar tus peticiones al Padre para que tú encuentres gracias. Jesús, nuestro Salvador, nunca te dirá, no entiendo eso. No, Él lo fue por todo eso. Entonces Él podemos. Entonces Hebreos nos exhorta que nos podamos acercar con confianza al trono de gracia. Señor, Job sufrió y no sabía por qué. Pero Job dijo, aunque él me daña, yo voy a confiar en él. Y en Lamentaciones vamos a ver que los sufrimientos de la nación que Jeremías está viendo no fue inexplicable, él fue profetizado. A veces vamos durante el sufrimiento que es inexplicable por diferentes, y es porque nuestros pecados. Pero que nosotros vayamos contigo, aunque este sufrimiento viene de ti, porque sabemos que todas las cosas trabajan para los que a ti te aman, para tus propósitos, para hacernos más a la semejanza de Jesucristo, para que seamos los primeros entre todos los hombres. Tienes tú las palabras de vida, que nos ayudes a ir. Mientras que vamos a la ciudad celestial, ayúdanos. Ayudas a esas personas que puedan expresar sus lágrimas, su sufrimiento, y tener la esperanza en este mundo y también el que viene, donde va a haber ninguna lágrimas o sufrimiento. En Cristo pedimos todo esto, y en fe. Amén.